Ecuador golea en el partido más fácil de la campaña y Bolivia hizo todo lo posible para perder por goleada en Guayaquil y ahora le toca responder en el alto. Lo repasamos en detalle a continuación aquí en Palabra de Gol. No hay nada como las eliminatorias y por eso qué mejor excusa para imprimirle algo de emoción extra a estos partidazos con OneXBet, la casa de apuestas más confiable. Y en este gran encuentro por la fecha 12 entre Colombia y Ecuador me voy a animar a decir que habrá empate al descanso, pero al final se imponen los cafeteros. Una buena jugada, ya que si voy con unos 10.000 pesos colombianos, o sea como unos $2, y efectivamente sea esta coincidencia en el encuentro, me podré ganar unos 39.000 pesos colombianos, lo que es igual a casi que unos 9 dolarucos. Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código 1X palabra de gol en su primer depósito, podrán llevarse un bono de hasta $83. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y para sorpresa de nadie, Ecuador le ganó con mucha facilidad a Bolivia el día de hoy en Guayaquil, un resultado esperable, aunque estaba un poco en entredicho, ya que últimamente a Ecuador se le venía complicando bastante concretar las oportunidades que generaba en los partidos de eliminatorias. De hecho, venía de apenas marcar 2 goles en los últimos 7 encuentros de esta competencia y estaba por verse si el equipo de BKHS iba a aprovechar pues el contexto favorable que se le planteaba de entrada en este partido, porque si ya de por sí es en teoría fácil enfrentar a Bolivia de local en una eliminatoria, a no ser de que seas la peor Chile de la historia, pero el caso es que Ecuador tenía la responsabilidad, contexto mucho más a favor porque se jugaba en Guayaquil, en el llano, estaba sacando a Bolivia de su zona de confort. También Bolivia tenía diezmada prácticamente con 8 jugadores que había dejado Villegas entrenando allá en La Paz, pensando mucho más en lo que será el encuentro ante Paraguay por la jornada 12 de las eliminatorias. Entonces estaba por ver si se aprovechaba todo eso el conjunto de BKHS para implementar un partido que iba a ser en teoría cómodo, en teoría sencillo, y que terminó siéndolo a pesar de que tardó un poquito en destrabarlo y que necesitó literalmente una gran mano de la defensa boliviana, porque fue aproximadamente como en el minuto 20 donde llegó esa jugada, luego de que Ecuador había intentado con remates lejanos, buscando centros y demás, intentando ahí vulnerar la defensa boliviana. Por fin llegó la diferencia a partir de esa jugada insólita en la que pues es una internada por parte de Pervis Estupiñán, y cuando parece que le va a quedar al jugador del Brighton, José Sagredo tiene la mejor idea de la historia y le cachetea el balón de la forma más evidente posible, y pues fue insólito como hasta en el VAR incluso se dudaba un poco, vieron repetidamente varias veces la jugada y a mí me parecía súper raro porque era una mano recontra evidente y pues ya todos sabíamos que esto iba a decantarse en un penal que en definitiva terminó rematando Energoat, quien si no, y que puso ahí ya el tanto inicial para destrabar el cotejo ya totalmente para Ecuador, ya que a partir de ahí pues se hizo mucho más evidente el dominio e incluso tardó apenas un minuto en marcar el segundo tanto por cuenta de esta sociedad muy interesante que formaron en este partido, Energot y también Gonzalo Plata, que está demostrando que está en un gran nivel, importante hoy por hoy en Flamengo, venía de marcar de hecho en la final de la Copa de Brasil para el conjunto del Mengao, y aquí demostró otra vez más que está fresco, que está ahí con ganas de ser determinante, y se conectó con Energot en una jugada en una pared donde Energot espera a que se le muestre Plata, le pone un pase exquisito y Plata define el globito ante la salida de Vizcarra y pone el 2-0 que ya tranquilizaba muchísimo, pero muchísimo las cosas por el conjunto ecuatoriano, que a partir de ahí pues vimos un partido muy monótono, que era prácticamente lo mismo, Ecuador que circulaba la pelota de un lado a otro, empezando buscando, mejor dicho, abrir la defensa boliviana, y Bolivia que se abroquelaba prácticamente en su campo, ya con un hombre menos pues era prácticamente un 4-4-1, tapar los espacios y esperar que Ecuador no lo castigara de un momento a otro, pero ahí ya se hizo bastante pues predecible lo que iba a suceder en el resto del cotejo, aunque una ocasión interesante, de hecho a Energot le terminan anulando un gol que es un centro muy interesante de Alan Minda, que le pone pues prácticamente con un guante una pelota en el corazón del área que termina rematando Energot, pero estaba un poquito adelantado, le anularon ese tanto, pero el 3-0 ya iba a llegar, porque después del descanso, al instante, llegó el tercer tanto del conjunto ecuatoriano, luego también de otra jugada interesante entre Pedro Vite, Energot y Gonzalo Plata, que Energot se la pone de taco al jugador del Mengao para que este defina y fusile a Vizcarra y ponga el 3-0, y aún mucho más se le iba a acomodar el encuentro al conjunto ecuatoriano, que a esa altura pues ya ganaba 3-0, se floreaba prácticamente, Villegas que había hecho tal vez unos cambios en ofensiva para tal vez darle un poco más de oposición al conjunto ecuatoriano, pero en definitiva pues no sirvió para nada, porque era una Bolivia que seguía broquelándose, que perdía también muy rápido la pelota. Entonces ahí ya teníamos un plan de partido totalmente calcado, que fue así de principio a fin. Ecuador manejaba la pelota de un lado a otro buscando abrir los espacios, Bolivia que aguantaba, y cuando Ecuador prácticamente decidía acelerar pues llegaba alguna oportunidad clara, como también
sucedió una jugada muy interesante, que es una pelota que llega Gonzalo Plata, se encuentra con Vizcarra, Vizcarra hace tremendo atajadón y en el rebote pues le queda también a John Yewag y Yewag no puede aprovechar ahí esa jugada que hubiera sido interesante, que hubiera aprovechado este jugador que no tenía tantas oportunidades con BKHS y que también estaba por ver si podía aprovechar. Me parece que también tuvo sus oportunidades, pero se quedó ahí con las ganas de marcar el tanto, porque Vizcarra hacía todo lo posible para aguantar a Bolivia, y pues básicamente gracias a Vizcarra, esto no fue una goleada aún más escandalosa. Y luego ya vimos que BKHS vio el partido que estaba solucionado, cambió prácticamente a todo el ataque de Ecuador, le dio ingreso pues a Kevin Rodríguez, también le dio ingreso a Arroyo, también a Kendry Páez, sobre todo a Ángel Mena, que se estaba despidiendo de su participación como tal en la selección ecuatoriana. Este era su último partido, entonces ahí iba a tener su homenaje en su casa allá en Guayaquil. Entonces todo estaba dado ahí para que esto tuviera pues un ambiente, un aura de partido de despedida. Tan así fue que incluso hasta un espontáneo, un aficionado del público entró y se tomó una fotografía. No alcanzé a ver bien con quién fue o con Mena, no pude identificar bien ahí, pero el caso es que estaba tan el clima de amistoso que incluso se dio esa eventualidad en el partido y fue de lo más destacado que vimos en el segundo tiempo, aparte de lo que ya fue el tanto que terminó cerrando la goleada de Ecuador, que fue pues acción interesante de Alan Minda, que después de un buen partido tuvo su premio merecido con esa proyección por la izquierda, que encara, engancha y se la pone ahí en un costado a Vizcarra, que no puede hacer mucho para evitar ese 4-0, golazo por parte de Alan Minda, que también fue uno de los que más se destacó en el ataque de Ecuador. Y ya fue esperar a que se terminara el cotejo, ¿no? Ya hasta se veía que Ecuador estaba jugando otro ritmo, de pronto ahí los suplentes que querían mostrarse un poco, pusieron algo de hidalguía, pero de resto no hubo mucho más que destacar. Era ahí ya el clásico partido que se liquida, que el equipo que está sufriendo la goleada pues no quiere sufrir más y se abroquela y ya, y Ecuador pues sabiéndose ganador, sabiendo pues vencedor, pues apenas sí cambió de ritmo en alguno que otro ataque, pero no sucedió mucho más en este encuentro, que pues hay que decir que las conclusiones pueden ser muy relativas, ¿no? Porque Ecuador tuvo muchas facilidades, aunque era lo que se le pedía, tenía que ser efectivo, tenía que ser productivo en ofensiva y lo hizo, y Bolivia pues ya de por sí ya sabía que este partido era muy perdible, pero preocupante que lo haga otra vez por goleada, y esa diferencia de gol pues está siendo cada vez más mortal, y ojo que una diferencia de gol muy negativa puede ser incluso un punto menos, entonces no es tan recomendable que Bolivia pues le dé tan la espalda a los partidos de visitante, porque aún así le pueden complicar al final de la eliminatoria pues esa cuenta tan negativa en cuanto a los goles. Ahora vamos a repasar lo que dejó cada uno de los jugadores. Aquí tenemos a las dos formaciones de los equipos y vamos a ver cómo le fue en el encuentro a cada uno de los protagonistas. Vamos con Ecuador, que tuvo a un Galíndez, que sí creo que jugó, si no estoy mal sí jugó, que tuvo una intervención, hubo apenas un remate por parte de Bolivia, pero no mucho más que eso, ya un partido supremamente cómodo para Galíndez. Luego tuvimos una defensa ecuatoriana que, como toda la eliminatoria, fue sólida, mucho más porque no tuvo también mucha incidencia en este partido, tanto con Joel Ordóñez, que incluso pues tuvo más participación ofensiva, con alguna que otra proyección de este jugador, también William Pacho, que apenas si le daba salida al equipo y ya se juntaba también con Piero Hincapié, que incluso en alguna incursión buscó también tener protagonismo, pero no mucho más que eso. Pervis Estupiñán, que también fue de los más incisivos en todo el encuentro, parecía incluso querer anotar un gol, pero no se le dio al jugador del Brighton, pero también fue muy participativo en todo el circuito de juego de Ecuador, también para abrir la defensa y demás fue importante lo de este jugador. Luego tuvimos en la mitad de la cancha pues toda esta media cancha de jugones, porque aquí se nota que BKC se quiso atacar sí o sí todo el partido, y todos jugadores ofensivos. Muy bien por Alan Minda, que participó en varias jugadas ahí, tuvo incluso el último gol del partido, entonces bien por el ex Independiente del Valle. Luego tuvimos a Pedro Vite, que también era uno de los jugadores interesantes a ver, porque no había tenido muchas oportunidades y es de los creativos que, si Ecuador lo aprovecha bien, puede tener un juego interesante ahí en la mitad de la cancha. Luego tuvimos a Alan Franco, tal vez el único mixto de esta presentación, de esta formación, mejor dicho, que puso BKHS, y que pues tuvo ahí el trabajo de ordenar el juego de Ecuador, pero no mucho más que eso, y pues para robar balones ahí no se le dificultaba tanto una Bolivia muy abroquelada. Luego tuvimos a un Gonzalo Plata que, man of the match, claramente, 2 goles participativos, siendo desequilibrante. Es muy importante que Ecuador esté recuperando poco a poco a Gonzalo Plata, porque sin duda es sus jugadores más desequilibrantes en su panorama hoy por hoy, y si está bien, el ataque de Ecuador lo puede celebrar. Y también importante que le hayan dado oportunidad a John Yewag, que ya venía pidiendo pistas de hace varios partidos, tal vez no pudo brillar mucho, pero está interesante que marcara ese gol que estuvo a punto de hacer, pero no se le dio a este jugador, pero de todas maneras me parece que dejó una buena impresión Yewag en este partido con Ecuador. Y naturalmente en el GOAT, la cabra sin dudas pues la rompió en este partido, porque se llevó 2 asistencias, un gol, así que bravo por el GOAT. Así que es importante que el emblema de Ecuador siga rindiendo de esa manera para tener oportunidades en los próximos partidos. Ahora vamos con Bolivia, que naturalmente pues todo mal, sobre todo la defensa. Guillermo Vizcarra, que naturalmente fue el mejor,
lejos, aguantó muchas pelotas, claves, atajadas ahí impresionantes para evitar que esta goleada fuera aún mucho más importante. Luego tuvimos en las bandas a Yomer Rocha y Erwin Vaca, que estuvieron ahí apenas como unos par de conos porque los superaron a toda hora en esas bandas, los desbordaron permanentemente y ofrecieron muy poca seguridad, y vaya que aprovecharon de forma pésima esta chance que tuvieron en este partido. Efraín Morales ahí que hizo lo posible, pero fue el hombre más firme en la defensa porque no tuvo a su compañero José Sagredo, que prácticamente echó a perder el partido con esa mano insólita que lo expulsó prácticamente al minuto 20 de este encuentro. Luego tuvimos en la mitad de la cancha a Villamil y a Héctor Cuella, que se limitaron a aguantar, a correr de un lado a otro, a cubrir espacios, pero no tuvieron ninguna responsabilidad ofensiva porque Ecuador no se los permitió, estaban ahí abroquelados y también el planteo de Bolivia no les daba mucho para eso. Luego tuvimos a Menacho, a Laday Terrazas, que estaban ahí tal vez buscando alguna oportunidad para salir, pero no, se dedicaron también más a más tareas defensivas, a tapar espacios y a perseguir a los jugadores ecuatorianos, y poco más que eso hicieron. Luego tuvimos a Luis Fernando Paz, que tampoco hizo demasiado por su banda y terminó siendo reemplazado de cara al segundo tiempo. Y Enzo Monteiro, el pobre, que era el único que tal vez tenía menos responsabilidades defensivas, pero era ahí perseguir de un lado a otro a los ecuatorianos, a tal vez incomodarlos un poco en la salida, pero no tuvo mucha oportunidad de brillar, que es de los delanteros prometedores que tiene Bolivia de cara al futuro. Ahora vamos a ver las alternativas de ambos equipos. Aquí tuvimos a Ángel Mena, que se despedía hoy de la selección ecuatoriana y apenas tuvo oportunidad de participar en una que otra jugada, pero no mucho más que eso. También tuvimos a Kevin Rodríguez, que fue de los más incisivos, de los que se notó que tenía más ganas de anotar, pero no se le dio. Lo mismo Jeremy Sarmiento, ahí que hizo su trabajo por la banda izquierda sobre todo. También tuvimos a Kenny Arroyo, que se aplacó muy bien de forma interesante en la mitad de la cancha para entrar ahí con el engranaje de Ecuador. Y Kendry Páez, que no tuvo mayor oportunidad de exhibirse, fue el último cambio que hizo Becachese, pero también ahí tuvo la oportunidad de lucirse en su campo. Ahora vamos con las alternativas de Bolivia, que prácticamente fueron hombres que ingresaron al segundo tiempo para darle más equilibrio a Bolivia, pero no lo lograron, como Lucas Chávez, Sotomayor ahí que se quedó apenas en luchas aisladas y poco más que eso. Oscar López también muy escaso su influencia, y ya sobre el final entró Carlos Cejas para, digamos que darle un poco más de oxígeno a Bolivia, pero no lo logró en definitiva. Así que pues una exhibición por parte de Ecuador, un amistoso, prácticamente un entrenamiento, terminó siendo esto porque se le facilitó mucho con la expulsión de Sagredo, y así terminaron las cosas en este contundente 4-0 para la Tri el día de hoy en Guayaquil. Y bueno amigos, hasta aquí este repaso en detalle de lo que dejó este 4-0 de la Tri en contra de la Verde. Déjenos en los comentarios si creen que hubo avances importantes en cuanto a la generación ofensiva de Ecuador, o no hay que sobrereaccionar a este 4-0 que tuvo muchos condicionantes, y también si creen que Bolivia hizo mal en darle mucho la espalda a estos partidos, o si creen que hizo bien a dejarlo mejor de cara a lo que será ya el encuentro de la fecha 12 de local ante Paraguay. Ahí déjenos todas sus opiniones en los comentarios, y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también las eliminatorias. Esto es Palabra de Gol.